Perfecto. Ahora Perfecto. regreso a compartir la pantalla en donde estábamos. Listo. Ya la pueden ver? Perfecto. Perfecto. Listo. Entonces, este caso se trata de paciente femenino de 31 años, ocupación comerciante de productos de limpieza, escolaridad preparatoria. A los herederos familiares, solo hipertensión en rama materna, en no patológicos, ella es sedentaria, tabaquismo negativo, y personales patológicos que son relevantes para el análisis del padecimiento actual es una obesidad grado 2 y un trastorno ansioso depresivo sin tratamiento farmacéutico ni no farmacéutico. La que sigue, por favor. En su padecimiento actual, la paciente tuvo un accidente el 1 de junio de 2024 en un auto de redilas, por eso pongo la imagen del auto. Esto fue con colisión contra objeto fijo, otro auto. Es muy importante el mecanismo de lesión porque ella viajaba en la parte trasera y de la parte más posterior de la cabina y en el impacto ella cae o es impactada en la parte posterior del parabrisas. No tuvo pérdida del estado de alerta, tuvo una desorientación transitoria en tiempo, lugar y persona, pero presenta cervicalgia y pérdida de la movilidad y sensibilidad de los 4 miembros de manera inmediata postraumática. La que sigue. Esto fue el 1 de junio del 2024. Esto era en una de las comunidades cerca de su residencia, que es una comunidad que está a 2 horas de la principal ciudad, de la capital del estado, que en este caso estamos hablando de Puebla, México. Y hubo un tema muy fuerte de poder sacar, de que llegara la ambulancia y se pudieran trasladar las personas afectadas en el accidente. Se traslada en ambulancia, no hubo protocolo de protección de columna vertebral y a través de ambulancia va a un hospital público de segundo nivel, muy cerca de su zona de residencia, donde reciben manejos de soluciones intravenosas para un traslado definitivo a un hospital privado de tercer nivel. Esto del 1 de junio, ya estábamos hablando al siguiente día, 2 de junio del 2024, pero en un tiempo de 14 horas. Sabemos que los protocolos de manejo de columna vertebral tenemos que ser más abreviados, pero todos estos efectos de rescate fueron muy importantes en la evolución de la paciente. Se traslada a tercer nivel, hay un diagnóstico de ingreso a base de un grupo multidisciplinario por medicina interna, infecto, neurología, neurocirugía y con estudios de imagen de radiografías de cráneo, cuello, la TAC simple de cráneo, cuello y abdomen, la resonancia magnética simple contrastada y con efecto mielográfico de médula espinal. La que sigue. Y aquí compartimos las imágenes comentadas que se tomaron a su ingreso. Vamos a ir viendo, bueno, no voy a explicar con detalle, pero podemos ir viendo lo que es el hematoma subgaleal, la que sigue, la parte de la resonancia magnética, que es la imagen que más nos interesa para el caso estudio, es la resonancia magnética de columna cervical con un desplazamiento en este segmento, la que sigue, con el efecto mielográfico de una ausencia en el paso, ¿no? De la solución y que habla del compromiso significativo a nivel cervical. Estamos hablando que ya habían más de 14 horas desde el accidente hacia lo que son las primeras intervenciones. La que sigue. Y entonces se integran en este hospital de tercer nivel los diagnósticos y tratamientos inmediatos como una fractura luxación de C6, C7, el hematoma subgaleal y zonas de enfisema subcutáneo. Se plantea una cirugía de estabilización cervical con cerclaje y espaciador intersomático C6 y C7. Esta intervención se realizó el 2 de junio y requirió un tiempo quirúrgico de 9 horas por la complejidad de las condiciones anatómicas de la columna cervical. A su egreso quirúrgico pasa a la unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica invasiva orotraqueal por 3 días y tiene un egreso hospitalario el 12 de junio a los 10 días de estancia intrahospitalaria de este año, en curso del padecimiento.
Les comparto las imágenes postquirúrgicas de la fijación y la estabilización de la columna cervical con el cerclaje y el estabilizador intersomático. La que sigue. Y bueno, la solicitud de la interconsulta no fue inmediata, fue prácticamente al mes del inicio del padecimiento actual y se planteaban temas porque no la pudimos ver ya en hospital, ella ya había sido trasladada a su zona, a su comunidad, que comparto que era 2 horas de la ciudad de Puebla, y presentaba unos retos para el manejo de medicina de rehabilitación en cuanto a la residencia a 2 horas de la capital. Había un recurso económico limitado, la cirugía obviamente hizo un drenaje económico significativo y todo lo que implica estar lejos de un lugar de tercer nivel de atención. La valoración la hicimos entonces inicial, la hicimos a un mes, el 1 de julio. Era una paciente que se encontraba íntegra, consciente, orientada y era insignificativa la cooperación limitada por la cervicalgia 8-10 había una hiporexia, insomnio y ya empezábamos a tener las condiciones del intestino neurogénico con 48 horas previas de la última evacuación. Temperatura, los signos nos llamaban bastante también la atención, la temperatura 38,8, la saturación, esto es sumamente importante para las decisiones que tomábamos en el manejo inicial y en comunidad, de 90% en reposo, pero si hacíamos movilización, la saturación tenía una disminución hasta el 72% con movilización pasiva tan solo de miembros superiores, músculos pequeños. La tensión arterial estaba en 110/60, que no se modificaba con la movilización, glucemia 128, y era significativa esta disregulación térmica con hipotermia de miembros pélvicos. La que sigue. Y entonces en la exploración física teníamos la cabeza con una cicatriz, un collarín rígido por el tiempo de evolución posquirúrgico, no tenía control de cuello, llamaba la atención el tórax con un patrón respiratorio torácico superior, ya empezaba obviamente esta parte de estertores basal bilateral, disminución del murmullo vesicular, lo que nos está obviamente traduciendo un compromiso de la biomecánica diafragmática, el nivel neurológico y toda la evolución, pues nos tendría que hacer un foco en todo lo que es el manejo esencialmente respiratorio, ruidos cardíacos rítmicos de buen tono e intensidad. La paciente estaba cuadriplégica, una sensibilidad conservada hasta C3 y presencia de sonda vesical. También llamaba mucho la atención la orina turbia, no fétida y que había un globo vesical a pesar de tener la propia sonda vesical y la piel hasta este momento estaba íntegra. La que sigue. Y bueno, era bastante complejo. Sabemos que lesión medular es un paciente que implica un reto de rehabilitación muy, 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 muy complejo. Y integrábamos hasta ese momento la lesión medular adheacia, un nivel neurológico C3 y en el nivel anatómico C6, vejiga e intestinos neurogénicos. Estábamos definiendo un estado de disautonomía, no de disreflexia, de disautonomía secundaria. El trastorno ansioso depresivo, que obviamente es algo que estaba agudizado por las condiciones de la paciente, y el otro tema que venía a complicar las condiciones del pronóstico de la obesidad grado 2, la que sigue. Y teníamos que hacer una gestión de los recursos en todos los sentidos y la forma en cómo íbamos a coordinar la atención de la paciente por su residencia a nivel de comunidad y por pues todas las condiciones que ya estaban instaladas ciertas complicaciones de la paciente. La que sigue. Entonces, definitivamente tuvimos que decidir hacer las visitas domiciliarias. Programábamos los domingos para hacer la visita domiciliaria con la paciente. Hubo una coordinación del familiar, venía por nosotros a Puebla, nos trasladábamos a la comunidad y empezamos a organizar una medicina de rehabilitación por fases. Les voy a exponer la intervención desde el punto de vista de rehabilitación integrativa. Trabajamos de manera cotidiana la acupuntura dentro de todo el espectro de pacientes y en neurológicos hay una amplia evidencia de la medicina tradicional china. Utilizamos ciertos protocolos que ya están documentados en la literatura.
Hicimos una suma de intervenciones a través de la glucoinfiltración perineural de Liftoff, la terapia neural de Huneke. Trabajamos sueros ortomoleculares. Sabemos que actualmente hay un campo muy fuerte de intervención a través de estos sueros. No vamos a abordar cada análisis de cada uno, pero la vitamina C tiene una amplia evidencia a nivel del sistema nervioso, todo lo que es el efecto antioxidante, antiinflamatorio. Y por las condiciones de la desadaptación cardiovascular y pulmonar, dejamos enseñanza a los familiares. Van a notar que la fisioterapia no la activamos de manera inicial hasta que tuviéramos una estabilización de los parámetros en estos sistemas. Hasta el momento estábamos solo con enseñanzas de protocolo de intestino neurogénico y la interconsulta de infectología porque veíamos un cuadro de una infección de vías urinarias que estaba generando alteraciones. La que sigue. Todo esto lo teníamos que optimizar en una valoración en casa por semana. Esa era la frecuencia con la que íbamos a la comunidad a tratar a la paciente. Esto no lo vamos a detallar, pero es uno de los protocolos que más utilizamos para condiciones sistémicas complejas. La que sigue. Dentro de la medicina tradicional china tenemos herramientas muy específicas en el caso de puntos como es este punto de triple calentador 5, que es un punto muy específico que usamos de manera regular para lo que es la activación diafragmática, optimizar la respiración. Sabemos que es el ABC de los pacientes lesión medular a este nivel, y dentro de lo que es un paciente que estuvo en terapia intensiva con ventilación invasiva. La que sigue. Y hicimos, o hay intervenciones a través de la perineural de Liftoff en puntos que están bastante protocolizados para la activación del músculo diafragma. La que vamos compartiendo como todas estas intervenciones. Yo estoy certificada en Vital Steam, que es una de las intervenciones más reconocidas para el manejo de disfagia por el costo que generan los electrodos. No es algo muy complejo para el tema desde el punto de vista económico. Entonces hicimos una adaptación de puntos de protocolo de Vital Steam, pero con glucoinfiltración, que ya también tiene larga evolución, donde tenemos una evidencia significativa de la respuesta en cuanto al manejo de disfagia, que son los rubros que habíamos integrado de diagnósticos y de intervenciones prioritarias para la paciente. La que sigue. La alimentación sabemos que es sumamente importante. Hay puntos de acupuntura para trabajar en disfagia, y solo quiero compartir uno en particular, que es el pericardio 6 NEI1, que es un punto significativo en la acupuntura, pero que además tiene efectos a nivel de sensación de opresión en el pecho, taquicardia, depresión, que eran dos de los puntos que nos llamaba, que era importante en la clínica de la paciente ayudarla a regular. Así que era un punto clave, fue un punto clave de trabajo para hacer cambios en su evolución. La que sigue. Tenemos los temas de DU20, quienes toman el diplomado de terapias complementarias con el doctor Pedro Arias, la doctora Gaby Legorreta, Wakamatsu. Hablamos mucho, un módulo particularmente de esto. DU20 es un punto que compartimos muchísimo por el impacto que tiene, sobre todo en sistema nervioso central. Este trabajo lo intervenimos en la paciente, es de los esenciales. La que sigue. Y empezábamos, aquí no vamos a poder ver el video, pero a 8 días de haber hecho esta intervención así se puede ver. Este video lo manda el familiar a los 8 días. Yo inicié la evaluación el 1 de julio, y el 8 de julio los familiares, eh, a la hora de hacer el aseo, le retiran el collarín, pero ven que ella ya puede tener una movilidad activa de su cuello, un control de cuello, a los 8 días de haber iniciado la intervención, lo cual ya llamaba bastante la atención de la respuesta favorable que estaba teniendo a la intervención, y del trabajo y del apego que estaban teniendo los pacientes en casa, porque estábamos trabajando básicamente en una telemedicina. La que sigue. En cuanto a la evolución,
tenía periodos de dolor, pero la gran mayoría de las veces con la prescripción para manejo de dolor del neurólogo había mejorado. Para las 2 semanas de la evaluación del 1 de julio, 2 de julio al 15 de julio, ya empezaba a tener una activación de los miembros superiores. Bueno, el cuello era 2 más, los flexores de codo 1 más, 1. Ya tenía un mejor control de la temperatura. Sin embargo, se expone un problema que era la cervicalgia, inicialmente intermitente, pero ya era un EVA de 10 días de predominio nocturno y exacerbaba espasmos. Eso fue lo que empezó a ser ya un reto terapéutico para la paciente. Obviamente en el manejo multidisciplinario, neurología estaba dejando todo el arsenal protocolizado para un dolor de este nivel. No había prescripción de opioides, pero estaban tentados a hacer la prescripción de los mismos con el riesgo, ¿no?, que teníamos secundario, sobre todo a nivel respiratorio, y empezaba a haber una mejoría, una discreta mejoría en el hábito intestinal con el protocolo convencional de intestino neurogénico. La que sigue. Si estamos formados en la medicina neural de Huneke, buscamos campos interferentes y a la exploración encontramos una hipertrofia amigdalina que representa un campo interferente neural Huneke. Hicimos la infiltración en los pilares amigdalinos, pero no tuvimos respuesta. Aquí ya la paciente presentaba un reflejo de Babinski bilateral, la que sigue. Entonces, esto ya nos estaba obligando a replantear qué tratamiento íbamos a generar con la paciente porque no estábamos teniendo respuesta, esencialmente en el manejo de dolor. La que sigue. Y aquí es donde entonces este dolor neuropático que estaba ya instalado el 15 de julio, a los 15 días de haber iniciado esencialmente la intervención de rehabilitación, le dimos unas 24, 48 horas de la terapia neural, si estaba generando un cambio por el campo interferente identificado. No hubo ningún cambio, así que decidimos entrar ya con un arsenal mucho menos convencional, que eran los farmaconutrientes epigenéticos. No pudimos hacer estudio epigenético por el gasto económico que le representa al paciente, un paciente que estaba ya bastante drenado desde ese punto de vista. Y a través o junto con la asesoría del doctor Fabio Antunes, que es el doctor que nos está formando en medicina epigenética, hicimos un cruce de información y con la parte de clínica decidimos integrar este tratamiento con péptidos bioactivos para nervio. El doctor Fabio Antunes tiene una fórmula desarrollada por él de Neuroforte que contiene la serina, trionato de magnesio, melena de león, vitamina B1, silicio orgánico, cúrcuma y biotina. Reforzamos con minoxidil. La dosis de melena de león por las condiciones se incrementaron, se dio un extra de dosis de melena de león y vitamina D3. La que sigue. Y entonces la paciente, todo esto nos llevó 4 semanas que podíamos trabajar con glucoinfiltración perineural de Liftoff en puntos de acupuntura, pero solamente alcanzábamos a hacer una mejoría transitoria en lo que ella recibía los medicamentos que van de Querétaro hacia su comunidad. Y esta es la foto que nos mandan de ya están aquí los medicamentos, la que sigue. Y quiero hacer como énfasis particularmente en uno de ellos. La melena de león es un hongo que se utiliza de manera ancestral en la medicina tradicional china, pero que en los últimos 20 años ha venido un auge en la investigación, los artículos relacionados a todos estos nutrientes que actualmente por la tecnología los podemos generar como farmaconutrientes, tienen un impacto muy importante. Este hongo lo pueden encontrar como Illicium erinaceus ya en artículos científicos para trabajar, analizar sus efectos. Tiene 2 líneas muy poderosas, la actividad neuroprotectora y la actividad neurotrófica. Hay mucho que leer y revisar sobre ellos, pero estas son sus 2 principales líneas. La que sigue. Melena de león, hay artículos ya en diferentes áreas, desde su efecto antioxidante, antiinflamatorio, inmunorregulador, en toda la área metabólica, gastrointestinal.
y la parte inferior de esta lámina que habla de toda la intervención neurotrófica y neuroprotectora, la que sigue. Tenemos que es un nutriente que genera una estimulación del factor de crecimiento neuronal, entre otros aspectos desde el punto de vista neurológico, y pudimos entonces hacer ya un abordaje mucho más complejo, ya con estos farmaconutrientes, de tal forma que del 1 de julio al 20 de agosto, ya en una tercera consulta domiciliaria todavía en comunidad, pudimos generar ya una progresión porque ya había un control del dolor. El control del dolor fue prácticamente a los 5 días de iniciado el tratamiento epigenético, y entonces se pudo hacer un desarrollo de toda la adaptación de ejercicios, sobre todo en este caso, en el video vamos a ver la alimentación con asistencias y ya también las respuestas cardiovasculares y pulmonares con mayor estabilidad. Creo que aquí va a correr el video. Esto es al 20 de agosto. Ella ya puede tener esa dependencia, independencia parcial, perdón, a la alimentación. Eso le genera motivación en la esfera psicoemocional a la paciente. Y ya también se dan cuenta, ya estamos fuera del uso de collarín. El control del tronco, aquí ya también no tienen que adaptar tanto como estabilizador en la silla de ruedas. Y es un cambio que esto le vino muy bien. Y el control del dolor, que para nosotros era lo más importante, la que sigue. Entonces, para lo que era 1 de julio, agosto, a 2 meses, ya pudimos indicar la fisioterapia para trabajo mucho más específico, ya hacia control de tronco. Cardiopulmonar ya no era tema, la infección de vías urinarias, habíamos regulado todo el tema de intestino y vejiga neurogénica. En cuanto a la infección de la vejiga neurogénico, ya tenía un hábito intestinal mucho más controlado. Creemos que también se atribuye al efecto de la melena de león por la evidencia y la literatura que se encuentra en relación a este farmaconutriente en ese sistema. Y aquí consideramos que era prudente trabajar la proloterapia Hackett-Henwell. Ella sigue desarrollando actividades de la vida diaria, como en este caso el cepillo. La que sigue, esto es septiembre, julio, agosto, septiembre. Dentro de su evolución, ya para este momento, pues cuando yo era residente del INR o cuando rotamos en el Rancho Los Amigos en Downey, California, en neurorehabilitación, no es regular ver esta evolución en pacientes con una lesión medular tan alta como la C6. Entonces ya desde ahí la evolución nos estaba llamando la atención por una evolución a la mejoría muy, muy rápida. Para el 16 de enero teníamos ya el control de tronco, ya tenía la flexión de miembros superiores 3-3, inicia la pinza fina, todavía tenemos miembros pélvicos inferiores plégicos, pero aquí llama algo la atención. Ella ya presenta un reflejo patelar y un aquilio bilateral, pero empieza a haber un colapso de los familiares, del cuidador del familiar, sobre todo los del núcleo más cercano, los de la comunidad. Entonces empieza a aparecer la úlcera coxigia. Y aquí ya con todo el avance que teníamos hasta este momento, consideramos la evaluación de uroneurología para la vejiga neurogénica, el cateterismo intermitente, y posterior a esta evaluación se presenta una fístula rectovaginal diagnosticada el 12 de enero. La que sigue, tenemos las imágenes del reflejo. Este creo que es el video más importante, es el reflejo patelar, el reflejo plantar, que eso ya podríamos no dudar de que se estaba dando una liberación medular, sino que ya estábamos generando una reconexión, ¿no?, de todo lo que es el sistema nervioso central, con una respuesta de flexión, de reflejo plantar, de flexión de los dedos al estímulo plantar. Eso nos, vaya, para el grupo en general nos dio una tremenda satisfacción. Aquí no había suspendido los farmaconutrientes. La que sigue. Entonces teníamos una evolución sumamente satisfactoria a los
6, 7 meses de tratamiento con telemedicina y en todo este espectro de intervenciones que les comentaba, pero tuvimos esta complicación, la fístula rectovaginal, habían residuos de heces tanto en la sonda como en la parte vaginal. Eso implicaba, con el urólogo estuvimos trabajando de la mano y implicaba pues hacer una intervención, una anestesia y bajo esa anestesia pues tener probablemente un regreso, ¿no? Una anestesia general, un regreso de la evolución. Y el familiar, que es su hermano, que fue nuestro paciente en COVID, en terapia intensiva, él insistía en que pudiéramos hacer algo diferente antes de la intervención y decidimos hacer la que sigue, un abordaje suprapúbico. Aquí, perdón, tenemos también el manejo, la presencia de la úlcera coxigia, entonces ya estamos en esa transición de la rehabilitación donde podemos empezar a tener estas complicaciones, que todo el avance acumulado a 6 meses en una lesión cervical, que es una lesión medular alta, pasando los 3 meses que el 32% tienen un riesgo de regresar al hospital por infección de vías urinarias o neumonía, pues ya estábamos en una recta final con un avance significativo en esa ventana de 6 meses de evolución. La que sigue. Entonces, volvemos a plantearnos otro análisis y dijimos, vamos a trabajar este punto suprapúbico con la solución de Liftoff por la propia cavidad pélvica. Fueron 20 mililitros en 2 sesiones. Continuaba el tratamiento de farmaconutrientes. Insistimos mucho en fisioterapia, que no se evitaran las valsalvas. Sabemos que esas son causas que pueden alterar el sistema urogenital. Y afortunadamente, después de esta estas 2 intervenciones, la parte de urología hizo una inspección endoscópica. Sí tuvo que ser bajo sedación, no la sometimos a anestesia afortunadamente, y se observó que ya había habido un cierre de la fístula afortunadamente. Entonces pudimos evitarle la cirugía a la paciente en una complicación que es de lo que menos queremos ver en un paciente de estas condiciones. La que sigue, y aquí se ve lo que es el reflejo patelar, el reflejo aquilio, en donde ya tenemos, aquí ya la paciente vemos que ya está en el manejo de cateterismo intermitente, ya no presenta la sonda vesical, ya la teníamos recuperada de la fístula. Aquí se dan cuenta, esto ya es en consultorio, a los 4 meses, 4 o 5 meses ya pudimos hacer la transferencia de la paciente al consultorio, y esta es una parte de la evaluación en cuanto a control de tronco a los 6 meses, febrero, 6, 7 meses de iniciado el padecimiento actual. Listo. La que sigue. Entonces, ya simplemente para hacer un resumen, del 2 de junio del 24, que tuvo la cirugía de columna, tuvimos aquí lo que quisiéramos hacer de reflexión es que pudiéramos entrar en las intervenciones inmediatas, sobre todo en un paciente con lesión medular. En Canadá tienen el trabaja ya, ellos tienen un protocolo muy estandarizado que a partir de 2 semanas de estancia en terapia intensiva se activa el servicio de rehabilitación y pueden hacer una intervención temprana. Eso sería una de las reflexiones que buscaríamos. Es un trabajo en equipo que es privado, pero sí cuesta trabajo a invitar, ¿no?, al equipo multidisciplinario que te activen de manera temprana en los pacientes. No obstante haber entrado en un periodo relativamente desfasado, vimos cambios desde la primera semana. El dolor es algo que implica un reto en los pacientes con lesión medular, y tener estas otras opciones, como son los farmaconutrientes epigenéticos, abre una ventana de oportunidad en cuanto a que el efecto secundario, en cuanto al costo, y sobre todo en un paciente como con estas características,
tener una resolución del dolor a los 5 días es sumamente significativo. Momento permanente Pacientes de este nivel de lesión medular hasta este que momento, tengan una los dos respuesta. autoridades Yo en mis 20 años de práctica médica en rehabilitación no había visto un avance hasta una respuesta del reflejo flexor plantar como esta a los 6 meses, y una complicación tan delicada como la fístula rectovesical, y a poderla haber resuelto bajo intervenciones no quirúrgicas, pues sí, insisto, también nos abre una ventana tremenda a opciones que como rehabilitadores podemos dar, y todo esto reflejado en eficiencia, pero también en el costo-beneficio, lo que puede generar una intervención de este nivel, y el ahorro en muchos sentidos que en el que podemos favorecer a los pacientes. ¿Por qué perdimos a la paciente? Porque eh, cambiaron la consulta, la cambiaron a un, literalmente lo voy a decir así porque así lo refiere el hermano, lo cambiaron a un brujo. Ellos pensaron que toda esta evolución no era suficiente, que no era significativa. El neurocirujano había dicho que con esta situación ella iba a quedar sin mover brazos y piernas, entonces había una información que bueno, en ese sentido los familiares no confiaron, ¿no? Le dieron más peso a esa información, y actualmente ella está manejada por como personas curanderas o algo así, incluso no del área de la salud. Lo que sí continúa es la fisioterapia en el DIF de su comunidad, pero sí fue muy doloroso perder un caso tan significativo y con una evolución tan importante como la de esta paciente. Listo, mi querido Beto, gracias. Muchas gracias, Gaby. Excelente ponencia. Muy interesante es ver cómo un solo caso, ¿no? Nos puede hacer pensar tantas cosas, y obviamente en este caso todos estos abordajes que son, personalmente yo los veo poco convencionales. Yo es a lo que me dedico, lesión medular aquí en este país, y sí, ¿no? Definitivamente cuando te oí todo esto dije, wow, esto sí se puede. A nosotros nada más, en el centro donde yo estoy, no es a las 2 semanas, a nosotros nos mandan la interconsulta después de la cirugía. O sea, nosotros vamos a los pacientes a las 72 horas pero hay muchas veces que yo estoy muy frustrado porque, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿No? Ahorita lo importante es hacer el ASIA, platicar de pronóstico, pero no hay nada realmente que aportemos hasta que realmente sale de la UCI. O también, si aportamos el manejo respiratorio, ¿no? Ahí es donde Ujú, sí, ujú, por muy supuesto. interesante. Quiero abrir ahora, perdón, déjenme checar si hay algo en el chat. Eh, no, no hay nada en el chat. Si tiene alguna pregunta o comentario, abrimos el panel. La doctora Mariscal, excelente ejemplo de medicina integrativa, sus intervenciones de la parte emocional, dolor, regeneración, me encantó. Doctora Gaby, si quieres decir algo, comentar algo a esto respecto. Sí, pues creo que vendría muy bien. En COVID hicimos un consenso con la doctora Solángel, un consenso iberoamericano, no es cierto, consenso, no, sí, bueno, ya ni me acuerdo, era un consenso latinoamericano, perdón, de rehabilitación en COVID, y pudimos abrir el capítulo de medicina integrativa. Eh, y en ese entonces teníamos la experiencia y la evidencia con acupuntura. Eh, lo que a mí me invita en reflexión este tipo de casos es en generar, ¿no? Estos consensos o pronunciamientos, y sobre todo porque tenemos ya la experiencia. Y creo que como médicos de rehabilitación podemos ofrecer mucho más allá que lo voy a decir con mucho respeto, que el protocolo de la fisioterapia y ha avanzado bastante todo, que podemos dar un arsenal muchas veces mucho más amplio, ¿no? Que será cuestión del paciente o del área, pero creo que ya nos llama mucho este tipo de situaciones a generar documentos cada vez más,
pues más formales y poder dar esta experiencia. Y en COVID habíamos hecho una encuesta de cuántos pacientes, cuántos médicos estaban trabajando de manera integrativa. Bueno, aquí el tema era de cuántos estaban trabajando paciente COVID activo y dentro de esos pacientes COVID, perdón, intrahospitalario, cuántos estaban utilizando un tratamiento no convencional y dentro de esa muestra ya era un 60%. Estoy segura que de COVID a la fecha cada vez sabemos más médicos que estamos como saliendo pues de la parte convencional, ¿no? Pero sobre todo con la evidencia, que creo que es sumamente importante. Claro. Eh, Tenemos dos preguntas. La primera es del doctor Russell. eh, si podrías comentar más sobre los farmaconutrientes epigenéticos y la importancia de la suplementación para obtener mejores resultados en las intervenciones regenerativas. sí, dentro de los farmaconutrientes epigenéticos, porque hoy día entendemos a través de toda la ciencia que ya nos permite analizar con mayor detalle a qué niveles ciertos nutrientes, que pueden ser vitaminas, pueden ser minerales. En el tratamiento veíamos que era silicio, vitamina D3, inicialmente vitamina C, pero también nutrientes más complejos, por ejemplo, como la melena de león, en donde ya hoy, desde la perspectiva occidental, podemos dar un sustento, ¿no? Más farmacocinético, farmacológico, digamos, de esos efectos. El paciente es muy dinámico, tenemos que, yo realmente lo voy a confesar, desde que egresé, dejé mucho de soltar el bloque de 10 sesiones hacia la fisio y regresar a evaluar. En la pulmonar, las guías americanas hablaban de una terapia altamente supervisada en cardiopulmonar por el perfil del paciente, entonces venía mucho con esa línea de evaluar al paciente prácticamente de manera diaria y bajo esa evolución tienes que dar dosis respuesta, evaluación de esa evolución del paciente y los farmaconutrientes que puede requerir cada uno. Se dice que la medicina epigenética es una medicina este, bioindividual y se dice que es altamente específica, ¿no? Porque cada quien tiene una respuesta, tiene una dosis, tiene una evolución y creo que esa es otra de las piedras angulares del intervenir con estos elementos que además todos ellos buscan que de una manera fisiológica restaures toda la fisiología de la célula, todo el proceso de reparación, de regeneración. No me metí a detalles como estabilizar el sueño de la paciente, que el dolor se lo estaba alterando, porque sabemos que el sueño es uno de las partes fisiológicas esenciales para la recuperación y reparación por puro intervención del nervio parasimpático. Eso lo veíamos en epigenética. Yo les decía que llevo protocolos muy fuertes en hospital porque muchas veces están con la luz 24 horas y el pobre paciente no tiene esa diferencia entre luz y oscuridad porque en terapia intensiva tienen 24 horas las luces prendidas, ¿no? O al menos una luz indirecta. Intervenciones tan sutiles como esas que permiten hacer cambios significativos en un cuerpo con una fisiología específica que sabe hacer todo ese trabajo. Entonces, también cada vitamina D3, hay mucho que estudiar al respecto para dolor, para regeneración, etcétera. Decía, no es mucho el enfoque ahorita de la plática por cuestiones de tiempo, pero sí es algo que tendremos que estar revisando más porque son opciones. Yo, bendito Dios, el neurólogo me dio la ventana, la luz verde para no entrar a opioides. Sabemos la crisis que hay actualmente en relación a esto y darnos una oportunidad para trabajar con farmaconutrientes. Ventana que me da por la evidencia que generamos con los pacientes. Sabemos que es un área muy, muy, muy difícil que al rehabilitador, al menos acá en México, nos den un campo más amplio de la prescripción de la fisioterapia. Entonces, a lo largo de ya 15 años, pues hemos estado trabajando con un grupo de médicos que nos han permitido cada vez intervenir más allá de la prescripción de la fisioterapia. Entonces, es un estrés al momento de entrar con un tratamiento que era de mis primeros pacientes en cuanto a un manejo de este nivel
y que tuvimos una respuesta espectacular. Entonces, eso va afianzando que al rehabilitador nos permitan ir dando más campo de acción más allá de lo convencional. Entonces, sí, considero es muy valioso. Gracias, doctora. Una última pregunta. Tenemos tiempo, son las 7. Eh, ¿Podría comentar sobre no, perdón, perdón. Ay, creo que se quitó. No, excelente. Sí. Estaba aquí, era de la doctora Mariscal y como creo que desapareció. Déjame ver qué le pasó. Algo sobre la pregunta era sobre los puntos de terapia pulmonar, pero yo creo que no sé si ya se fue la doctora No, Mariscal. aquí estoy, Doc. Buenas noches, doctor Enciso. Es que no sabía si lo estaba formulando bien, pero si tengo chance de equivocarme, Sí, es que claro. sí me pareció. Buenas noches, doctora, qué gusto saludarle. Gracias, Em, Laura. es que sí estuve en algunas charlas previas de la querida doctora Enciso. Y pues ella vi que realizaba, ¿no? Utilizaba la terapia neural de Juneke en los pacientes COVID, ¿no? En los puntos pulmonares. Pero ahora le escuché también sobre la glucoinfiltración y vi que también los ponía en los puntos pulmonares. Entonces quería saber la diferencia entre las dos, cuál es el objetivo. No sé si me explico. Sí, sí, eso es también un poco el reto en una consulta donde tienes que trabajar tantos aparatos y sistemas. Y cuando el paciente me permite trabajar como un poco más específico, aplico la acupuntura clásica. Cuando por cuestiones de tiempo y de buscar, lo voy a decir desde una parte muy personal, de buscar una respuesta más rápida, es trabajar el punto de acupuntura con una solución que en la experiencia que llevo, la solución de Liftoff genera cambios sumamente significativos sin el riesgo de la procaína. Yo estoy formada en neural de Juneke y ya tuve personalmente en un taller una experiencia muy fuerte con una infiltración. Me pusieron el ganglio estrellado y la solución pasó a arteria y tuve un tema neurológico un poco desafortunado. Entonces, un paciente así, trato de, la procaína la uso en situaciones muy específicas donde el riesgo sea mínimo porque el paciente está mucho más estable. Y lo que aquí hago es sinergizar el punto de acupuntura, que sabemos que trabaja un tejido, un órgano, y lo comenta muy bien, doctora, y una emoción, porque en la lesión medular tampoco profundicé en todo este tema, pero les decía, ella venía con un trastorno ansioso depresivo, que obviamente le fue generando una obesidad significativa y el proceso, ¿no? De toda la lesión medular. Entonces, el tema del diafragma, trabajarlo con puntos de acupuntura, pero glucoinfiltración era tener una evolución, es tener una evolución más rápida y sobre todo que tengo un tiempo corto por todo lo que tengo que hacer en una consulta, ¿no? Entonces, ese es el criterio literalmente con el que trabajamos para decidir en qué momento me puedo ir a una clásica o a una, que es otro nombre, ¿no? El que le podemos dar la biopuntura, hacer puntos de acupuntura o algún punto que le infiltramos alguna solución. Entonces, un homotox o una proca, una glucosa de Liftoff. Espero, doctora, no sé si entendí, pero ese es el enfoque que le damos a la... Bueno, y tengo que decir también, doctora, que el primer año de COVID, y hoy día ya tenemos también los artículos que nos respaldan esta situación. El primer año de COVID podíamos sacar los pacientes con acupuntura, lo compartíamos en los webinars en su momento. Nuestros pacientes de terapia intensiva no quedaron dependientes de oxígeno, pero después, cuando empezaron a ingresar pacientes de COVID con vacunas COVID, fue un parteaguas. Vimos que ya la acupuntura era insuficiente, los síndromes de inflamación sistémica eran muchísimo más severos y tuvimos que escalonar intervenciones y post vacuna a la fecha definitivamente también nos vino a hacer un cambio significativo en la forma de trabajar. Entonces ahí también se sinergizó esa estrategia terapéutica para los pacientes. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya estamos por dar cierre, estamos 5 minutos sobre la hora.
Una última oportunidad o una última pregunta o comentario. ¿Cuándo aplicar? Saludos, doctora Mariscal, un abrazo. ¿Cuándo aplicar terapia neural de Huneke y cuándo glucopuntura? Ujú. Aquí yo tengo más experiencia y tengo más confianza en en la perineural de Liftoff y la acupuntura y que en la Huneke. Y bajo la experiencia de estos eventos adversos que experimenté como paciente y después como paciente y después con otro par de pacientes, he sido mucho más reservada. Pero en realidad, o sea, hay neuroterapeutas que pueden intervenir con esto. En algún momento, con el grupo de Perú hicimos un análisis para juntar, ¿no? Diferentes médicos más hacia el área integrativa, pero la otra, algo muy interesante, en el grupo que formamos no había un colega que tuviera la experiencia en una lesión medular alta, que creo que es lo que hace también valioso este caso, porque son mucho más complejos y pudimos rescatar la parte respiratoria sin. Yo en el INER pues estaba muy acostumbrada a instalar el BIPAP, era muy prolongado la pura parte respiratoria, y ni se diga lo demás. Entonces, por eso cuido mucho este caso y lo hemos compartido al menos unas 4 veces en la fundación, en el hospital de los Presbyterian New York Hospital y la fundación OMI. De 45 casos clínicos, escogieron 15, este fue uno de ellos, ese fue el único integrativo, el único fuera de lo convencional, lo cual era un reto porque pues son médicos de Nueva York que no es, vaya, ellos no están relacionados con nada de esto. De hecho, estaba una doctora experta en manejo de piso pélvico y la verdad fue muy lindo que se llevara una técnica para estudiar, como el suprapúbico, para hacer un cierre de una fístula. Uno de los doctores también el manejo de dolor, que siempre es el 80% de consulta tiene que ver con eso, y en un cuadro así le llamaba mucho la atención. Entonces, sí han sido ventanas de oportunidad para poder difundir. Entonces, pues bueno, ese es creo que el objetivo, entre otras cosas, ¿no? De este caso. Doctora, y una buena última pregunta, vamos a tomarla muy interesante. En pacientes con lesión medular y disreflexias autonómicas, ¿es recomendado el uso de la melena de león? ¿Alguna precaución para su uso? Ya ahorita podemos compartir no solo la literatura, sino la experiencia. No hemos tenido hasta el momento, con la observación estrecha de dosis-respuesta en los pacientes de estos casos. Y en este punto, que me parece que es de los más complejos que he manejado, no hubo problema. Al contrario, fue una evolución en 5 días y llevábamos más de un mes con un cuadro que sí era devastador en el caso de la paciente. Entonces no lo hemos documentado, y en la literatura sí lo vemos, también dicen, o sea, es muy raro, no se documenta, pero hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, sí, no, es muy noble esta medicina, sumamente noble. Dándole seguimiento a esa pregunta, creo yo que también es una duda que me surgió a mí es, sobre todo cuando estaban aplicando terapias de inyecciones, ¿no? Por debajo del nivel de la lesión, ¿tuvieron alguna vez alguna sintomatología de disreflexia autonómica? No, ¿Algún bendito caso? Dios, no. ¿No? No, ese era nuestro riesgo. No, por tiempo no lo compartí, pero una de las hermanas es odontóloga, a ella la entrené para hacer la infiltración en casa. Mm. Esto en rehabilitación comunitaria, en comunidad, yo entrené a médicos generales. Es un poco controversial el tema, pero necesitamos dar una estrategia de trabajo, Ujú. y con todo y que nos apoyamos en una familiar odontóloga, que pues sabemos que ellos entrenan para anestesia y usamos, no Proca, usamos glucosa. No, de hecho, ellos eran muy responsables de mandarme videos las primeras 4 semanas continuas, de estar revisando videos en la noche y estar de la mano en telemedicina con ellos, y no hubo ningún problema porque es subcutáneo. Mm. Eh, Creo que esa es la parte donde tenemos que tener cuidado de la complejidad de la intervención, y no tuvimos problema a nivel subcutáneo con la infiltración perineural del lifto. Perfecto. Y aquí mencionas algo muy importante también, que es la flexibilidad y el costo, ¿no? Aquí
una persona con esta lesión, con este nivel de lesión medular en un ámbito urbano como en el que yo me muevo, en una ciudad en Canadá, tiene un abordaje multidisciplinario de mucho costo en un servicio de rehabilitación intrahospitalaria. Y este caso es totalmente lo contrario, ¿no? O sea, es casi increíble. Todo se hizo todo en la casa, apoyado con familiar. El costo, ¿tienes alguna idea de cuál es el costo de un tratamiento de todo este tratamiento? Eh, Voy a hacer un cálculo rápido. Fueron unas 10, 12 consultas, más los farmaconutrientes, hasta la parte donde me quedo antes de la fisioterapia. Yo creo que todo debieron de haber sido en 6 meses, unos 20,000 pesos. Sí, no, pues no se En seis compara. meses, exacto. Sí, sí es algo que por alguna razón traigo mucho en la mente, el costo-beneficio. Ujú. Claro, claro. Y aquí viene, pues ya yo creo que alguien, actualmente, cuál es el estado de la paciente del caso? La reinserción social se logró. Disculpe por la curiosidad, gracias por la enseñanza. Creo que nos dijiste que se perdió por ciertas razones, pero no sé si se pasa algo de ella. Por el hermano C vino un colapso de la familia. Obviamente el paciente que nos pide la intervención, él está en México, él es el que da el mayor aporte económico y emocional también. Él tuvo complicaciones con su familia nuclear, entonces empezó a hacer un distanciamiento por las decisiones que tomaron. Él se entristeció mucho, creo que más que yo, de haber perdido a la paciente. Entonces sí vino un síndrome de colapso del cuidador, ya hay una disfunción familiar, la paciente recayó en un trastorno depresivo y no es un final feliz, desafortunadamente, y ellos siguen creyendo voy a decirlo así porque así lo manifiestan, en el brujo que le está viendo y que tenía razón el neurólogo de que no iba a mover nada y que, pues claro, que no iba a mover nada, ¿no? Entonces es luchar también contra esa información que se lleva el paciente y realmente es muy frecuente poder como resetear toda ese pronóstico que se le da, aunque le estás dando la evidencia, aunque estamos viendo los cambios, sí, se perdió y actualmente está mal la paciente, está mal la familia, porque sabemos que la discapacidad pega en muchos sentidos, no es económicamente productiva, entonces sí hay una serie de complicaciones muy, muy fuertes que no quisiéramos ver en la sociedad, ¿no? Pero sí está pasando. Sí, doctora, doctora Jenny Canasa. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Otra vez reitero unos aplausos aquí virtuales, démosle. Y muchas gracias. Con esto terminamos la sesión del capítulo de discapacidad del ciclo de ponencias CLAGIR. Recordemos que estamos rumbo a Punta Cana. Ojalá y todos nos podamos ver pronto es octubre, ¿verdad? Perdón, Octubre. debería de saberme esta memoria, pero en octubre nos vemos en Punta Cana a seguir aprendiendo juntos y los que tengan interés en unir fuerzas para seguir explorando estos temas tan importantes con respecto a la discapacidad y a cómo hacer rehabilitación en donde realmente las personas funcionan, que es en sus comunidades, pues los invitamos a contactarnos al capítulo de discapacidad de hablar para, eh, para seguir colaborando. Muchas gracias, muy buenas noches y eh, voy a dejar de grabar. Que tengan muy buenas noches y gracias a todos, sobre todo a los mexicanos que todavía siguen aquí cuando el juego de México ya dio inicio.